Buenas tardes a todos, hoy es 2 de mayo y estamos en el programa de Agencia Kali Yuga número 474. Mi nombre es Rodrigo Villanueva y estoy con el licenciado Marcos Guigo. Vamos a empezar a tratar hoy el tema de Gaza y la Franja de Gaza e Israel, pero vamos a dejar primero en claro algunos postulados de nuestra doctrina. Exactamente, sí, cada tanto conviene hacer un pequeño repaso, ¿no? Para explicar que nosotros en realidad todo este trabajo que hacemos lo hacemos desde el punto de vista de una concepción tradicional y eboniana, por la cual consideramos que el mundo moderno está en una etapa final, por eso le pusimos el nombre Kali Yuga, de acuerdo a las rutinas orientales. El Kali Yuga es la última etapa de la historia, la etapa final, la antigua edad de hierro de la cual hablaba Hesíodo, y bueno, nosotros relatamos los hechos, ¿no? Pero no con la idea de que se va a terminar solo y que después va a venir una edad áurea, como dice la doctrina sostenida por ejemplo por autores como René Guénon. Nosotros siempre hacemos ese distingo entre el tradicionalismo de Éboli y René Guénon, porque nosotros consideramos que en última instancia depende de la libertad humana el hecho de que después del final de este Kali Yuga, de esta edad de hierro, sobrevenga una edad áurea. Dependerá de la acción del hombre. El río de la historia sigue el trecho que él mismo se ha trazado. Al hombre no le han escrito la historia anticipadamente. Esa es un poco la idea del pensamiento tradicional, sustentado fundamentalmente por el Centro Eboliano de América. De paso comentamos que como se aproxima ya la fecha del aniversario de los 50 años de la muerte del maestro Julius Evola, en tiempo muy próximo, específicamente el 11 y el 12 de junio, el 11 de junio fue el día que el maestro Evola falleció, y vamos a hacer 2 jornadas acá en la ciudad de Buenos Aires, y desde ya después daremos bien los datos para que las personas puedan concurrir. Y con respecto a los hechos que hoy están sucediendo, bueno, nosotros estamos convencidos, como decíamos, que estamos ya en los tiempos terminales. Quizás en la República Argentina se pueda percibir más por este fenómeno tan patológico que tenemos de este personaje pasasesco de Milei, que es realmente, bueno, yo creo que es una ventaja que tiene la República Argentina porque puede percibir en carne propia lo que son los tiempos terminales. Pero lo que nosotros queremos decir que a nivel internacional hoy en día hay una puja pavorosa, estamos cerca de una tercera guerra mundial, y nosotros queremos decir que no estamos específicamente con ningún bando, simplemente lo que consideramos es que tiene que haber un conflicto entre las posturas en las cuales se divide el mundo moderno, a fin de que de la destrucción de uno pueda después sobrevenir la destrucción del otro. Hemos dicho varias veces que lo que debe evitarse es que las fuerzas de la modernidad se unan en contra de aquellas fuerzas tradicionales, que en estos momentos, tenemos que reconocerlo, es en el Oriente, y específicamente en el mundo islámico, en donde se está dando esa reacción tradicional. Porque fíjense ustedes qué cosa curiosa, que hay detalles que llaman poderosamente la atención, los que demuestran, por otro lado, el gran estado de colapso mental en que vive la humanidad actualmente. Lo que está sucediendo en Gaza, y vamos empezando por allí, es que un movimiento islámico tradicional como Hamas
¿Y por qué decimos tradicional? Porque a diferencia de la concepción moderna que funda el Estado en la democracia, en la soberanía del pueblo, la concepción islámica tradicional, llamada fundamentalista, considera que Dios es la fuente de la soberanía del Estado. Y el movimiento Hamas sostiene eso específicamente. Y es el movimiento que en estos momentos está al frente de la lucha en contra de la modernidad, que está representada en el Medio Oriente por Israel. Israel es la fuerza moderna que está incrustada en el Medio Oriente. Y por eso, bueno, desde ya que nuestra adhesión plena y absoluta es hacia Hamas, y hacia los palestinos que están en estos momentos no solo siendo víctimas de la masacre de los israelíes, sino que también están sosteniendo una causa justa, una causa noble. De algún modo, cuando Israel se instaló en el Medio Oriente, como dijo el señor Teodoro Herzl, el fundador del sionismo, el judaísmo era un poco una excusa para que el occidente moderno pudiera terminar con los últimos resabios de tradición islámica en el Oriente. En ese entonces representado por el Imperio Otomano. El Imperio Otomano abarcaba lo que hoy es Palestina, entre otros territorios, y incluso llegaba a partes del África. Acá se está dando un hecho curioso que yo quiero mencionar aquí, ¿no? Y después hablamos un poco de eso que acabamos de ver, ¿viste? De esto que está pasando en Estados Unidos, sí, en Francia, de estos muchachos que están... Levantamientos. Sí, que yo tengo que aplaudir que en Estados Unidos el estudiantado salga a defender a los palestinos. Desde ya que no lo hace desde el punto de vista que hemos mencionado nosotros, sino lo hace desde el punto de vista de que considera una injusticia tremenda que el gobierno norteamericano esté ayudando con armas a un Estado genocida como el Estado de Israel, en donde es clarísima la intención que tiene Israel de utilizar como excusa lo que ha sucedido el 7 de octubre, con el ataque de Hamas, un ataque plenamente justificado, queremos decirlo, no es un ataque terrorista, fue una acción de represalia contra las matanzas sucesivas que efectuaban los israelitas. Los que hablan tanto de terrorismo se olvidan que la represalia en la guerra fue utilizada por esos países occidentales que hoy combaten el terrorismo. Doy ejemplos concretos. Por ejemplo, después de que Hitler destruyera la ciudad de Coventry y matara a muchísimos civiles ahí en Coventry, ¿qué hicieron los occidentales? Destruyeron la ciudad de Dresden y mataron cerca de 100.000 civiles. O sea que la represalia en la guerra es una cosa que se aplica. Bueno, ellos tenían todo el derecho de hacerlo, porque habían sido masacrados sistemáticamente los palestinos desde la misma constitución del Estado de Israel, ¿no? Bueno, pero acá yo quiero señalar este detalle curioso. ¿Quiénes son los que hoy apoyan a los palestinos? Hoy acaba de salir una noticia, acaba de publicarse una noticia, de que, por ejemplo, el presidente Petro de Colombia, que bien sabemos que es una persona de ideología marxista, que viene de la guerrilla, que tiene afinidades con Maduro o con regímenes izquierdistas, rompe relaciones con Israel e indirectamente está apoyando esa causa fundamentalista representada por Hamas, que es la fuerza que en estos momentos conduce hoy en día la guerra en contra de Israel. Esto es una guerra de los palestinos, capitaneados por su vanguardia, que es Hamas, en contra de Israel. Bueno, es curioso esto, ¿no? Porque fíjense que mientras que los marxistas, y acá quiero hacer alusión que en estas movilizaciones que ha habido en Francia, por ejemplo, estos grupos eran de izquierda, los que están apoyando a los palestinos e indirectamente a Hamas. Ahora, fíjense, la izquierda apoya un movimiento que sostiene que el Estado está fundado en una soberanía trascendente, divina, en donde la religión es el fundamento de la política. Cuando el promotor de la ideología marxista, Carlos Marx, que era a su vez de origen judío, sostenía que la religión es el opio de los pueblos. Fíjense qué cosa curiosa. Y a su vez, lo que hoy se autotitula como derecha, ¿no?, que lamentablemente es un término mal utilizado, ¿no?, porque este tipo Milei, Trump, Vox,
Meloni, en fin, toda esta gente que aparece en los medios como representando a la derecha, apoyan a Israel. Curioso, la derecha, que sostiene la soberanía, históricamente sostuvo que el poder viene de lo alto y no de lo bajo, que fue en última instancia contraria a la democracia, hoy en día sostiene justamente a un Estado laico como el Estado de Israel. Y a su vez la derecha en su momento persiguió a los judíos. Pensemos que todos estos políticos tienen un antecedente, en su gran mayoría, en partidos nazis o fascistas que persiguieron a los judíos. Qué cosa curiosa, O sea, este es el fenómeno curioso que se da en este siglo XXI, que las mismas fuerzas que antes sostenían en el siglo XX, sostuvieron una postura antijudía, hoy son fanáticamente judíos, como el caso de esta pseudo derecha. Es curioso eso. Sí. Hay muchas explicaciones, ¿no? A mí se me ocurre en estos momentos la explicación más sencilla de todas, ¿no? Porque esto es reciente. A mí me llama la atención este fanatismo que uno ve en tipos como Trump, por ejemplo, el famoso exponente de la derecha en los Estados Unidos, fanáticamente sionista, que aplaudió hoy cuando la policía en los Estados Unidos, por la fuerza, como mostramos acá en el video, entró a la universidad, reprimió, dijo, pero muy bien, aplaudo, le faltó decir viva Israel, le faltó decir eso. Bueno, yo pienso que acá hay una tremenda confusión, indudablemente, porque tendría que haber sido la izquierda la que apoyaba a Israel, y al revés, la derecha apoyaba... Miriam Bregman acá fue la única que... Exacto. Como recordamos esa vez... Pero es que ellos lo hacen desde un punto de vista emocional, digamos. Ellos en última instancia consideran, el marxismo tiene su explicación al respecto, que la religión es un hecho superestructural. Pero en realidad no pueden olvidarse nunca que estas fuerzas son medievales en última instancia. O sea que ellos están respaldando una fuerza medieval, porque la Edad Media justamente se basaba en eso, en la soberanía de Dios sobre el pueblo. El Estado estaba fundado en Dios, no en el pueblo. No eran democráticos, ellos no son democráticos. Pueden usar la democracia para llegar al poder, pero en el fondo descreen de la democracia. Porque de ninguna manera una fuerza fundamentalista va a aceptar un gobierno laico por el mero hecho de que ha sido votado por el pueblo. Jamás se va a aceptar, eso nunca se va a aceptar. Ahora, si en algún momento la democracia puede servir para hacer llegar al poder a un gobierno fundamentalista, entonces sí, ahí sí se puede aplicar. Hay como una discrepancia, ¿no?, al respecto entre ciertos sectores del tradicionalismo y otros. Por ejemplo, Hamas discrepaba con Al-Qaeda respecto de este tema, porque Al-Qaeda consideraba que nunca había que usar la democracia. Y Hamas sí la usó. Bueno, son puntos de vista, pero el objetivo es el mismo, porque ellos quieren un Estado fundado en Dios, Alá para ellos. Claro. Para nosotros es el Dios trinitario, pero lo que pasa es que tenemos una afinidad mayor con aquellos que sostienen que el Estado tiene que estar fundado en el Dios uno, que en los otros que sostienen que el Estado tiene que estar fundado en el pueblo, porque en un caso se sostiene la soberanía de la divinidad, con independencia de la religión que se sostenga. Bueno, ese es el hecho para mí llamativo de todo esto, que está demostrando, bueno, que indudablemente los tiempos han cambiado. Yo quería dar mi interpretación al respecto. Yo creo que el COVID ha generado estos daños mentales en las personas, porque si no, no se podría explicar de otra manera. No hay otra explicación que no sea eso. Evidentemente, hemos tenido una pandemia muy grave, una pandemia universal, y que ha generado en muchas personas un estado de total confusión mental, porque si no, no se puede explicar que una derecha apoye a Israel. Claro, no se explica. La derecha fue siempre antisemita, eso es clarísimo. Mucho daño en el sentido del encierro, lo que le generó a algunas personas psicológicamente con el síndrome de la cabaña, como se le dice, individualismo extremo también. No, todavía nosotros ignoramos los efectos residuales que puede haber generado la pandemia, los ignoramos. O sea, evidentemente en algunas personas con un escaso, digamos así,
fundamento intelectual, bueno, han sido víctimas de esta tremenda confusión, porque es una confusión muy grande, ¿no? Es una cosa inexplicable, inexplicable desde todo punto de vista. Tendría que ser exactamente al revés. Y yo cité Petro, pero puedo citar otros dirigentes de izquierda también, que están en estos momentos apoyando enfáticamente a Hamas. Es insólito eso, es insólito, pero sucede así. Y los otros que apoyan a un régimen laico, capitalista, porque en última instancia el Estado de Israel no es un Estado religioso, es un Estado laico, que utilizará en todo caso la religión como un instrumento más para controlar la comunidad. Pero el Estado no está subordinado a la religión, sino que en última instancia la religión es utilizada por el Estado, que es muy distinto. Claro, sí, sí. Creo que la derecha se está confundiendo con una crítica al progresismo nada más. Sí, pues, exactamente, sí, desde ya, y eso se lo ven estos grupos euroasiáticos, que consideran el problema, todo se reduciría a la cuestión de los homosexuales, del aborto, de cuestiones así muy secundarias. Superficiales, cuando a mí que me interesa, todas estas campañas antiabortistas, esas son cuestiones totalmente secundarias, porque puede ser un régimen que combate el aborto, pero está... por ejemplo, el de Putin combate el aborto, pero porque quiere promover los nacimientos y en función de su fuerza imperialista. Así que de ninguna manera ese es un tema que a mí me... Y además apoyan directamente a Israel también. Y además apoyan a Israel, sí, lógico. Como hemos explicado varias veces, el régimen ruso es el principal sostén de Israel. Porque si no hubiera sido por toda la inmigración de rusos que recibió Israel, ya Israel habría dejado de existir hace muchísimo tiempo, ¿no? Indudablemente. Y yo quería mencionar aquí, ya que estábamos con el tema de Gaza, que bueno, dentro de poco parece ser que el señor Netanyahu va a recibir una condena internacional de parte del Tribunal de la Haya. Lo cual, ¿qué significa eso? Que Netanyahu no puede salir de Israel, porque lo pueden arrestar en cualquier lugar. Es una situación parecida a la que también tiene Putin, que ha recibido también una condena por ese tema. Y bueno, yo lo veo bien eso, aunque considero que es una cuestión en última instancia simbólica. Pero ha habido una denuncia expresa del mismo gobierno norteamericano respecto de un grupo, a ver si me sale bien la pronunciación, pero de todos modos lo vamos a escribir, el grupo Nesá Yehudá, que es un grupo ultraortodoxo, pero combatiente, miliciano, porque hay muchos ortodoxos que no quieren hacer la guerra allá en Israel. Bueno, parece ser que sí, pero ¿para qué la quiere hacer? Para hacer la limpieza étnica. Se ha demostrado, por ejemplo, que se han encontrado cerca del hospital de Gaza una tumba de 400 palestinos enterrados, pero previamente habían sido profanados sus cuerpos, les habían extraído órganos inclusive. Gravísimo eso es gravísimo. Y muchos de esos cuerpos que se encontraron eran de niños, de mujeres. Que además estaban atados de brazos por la espalda. Exacto, estaban atados y muchos eran enfermos que sacaron del hospital inclusive, pero es una cosa vergonzosa, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con una concepción que está en el trasfondo del sionismo, de considerar que, bueno, que el judío en última instancia es el ser humano verdadero. Los otros son parecidos a los animales. Ahora, esto ni siquiera se le hace a un animal, eso que acabamos de mencionar aquí, de exterminarlo, extraer los órganos y todo demás, ¿no? Es una cosa vergonzosa totalmente. Ellos quieren, como explicamos varias veces, utilizar el territorio de Gaza para crear el Gran Israel. Quieren poner más colonos allí, más colonos para habitar ese territorio. Así que, bueno, vamos a tener grandes novedades sobre ese tema, así que hay que prestar muchísima atención, porque evidentemente acá los tiempos van a una velocidad muy extrema. Y bueno, el señor Putin está muy contento con la guerra de Gaza porque le ha permitido que la opinión pública internacional no preste tanta atención a lo que está pasando en Ucrania, en donde ya estamos en el día 800 de la guerra. Así que lleva más de 2 años la guerra de Ucrania. Y
nosotros queremos rendir un homenaje al pueblo ucraniano por esa dura resistencia, porque evidentemente no hay proporción entre Ucrania y Rusia en cuanto a capacidad militar, habitantes, etc. Bueno, recién ahora, después de una larga discusión, Estados Unidos aprobó la ayuda a Ucrania, cosa que con Israel no pasaba, porque era todo inmediato la ayuda. En cambio, Ucrania hubo que esperar meses para que le den la ayuda. La ayuda en qué consiste, en un escudo misilístico, el que le han dado en abundancia a Israel, recién ahora se lo van a dar a los ucranianos. Pero la cosa se está poniendo muy brava ahí en Ucrania, porque resulta ser que Polonia ha dicho su premier Duda, ha dicho que evidentemente Ucrania es nada más que el primer paso, que el señor Putin quiere expandirse, quiere recuperar la antigua cortina de hierro, en la cual estaba incluida también Polonia. Entonces el premier polaco ha solicitado a la OTAN poner una defensa de armas nucleares en la frontera polaca. Bueno, esto es de una gravedad extrema. De una gravedad extrema porque ya estamos hablando de guerra nuclear. Y muchos países se están armando nuclearmente. ¿No? Se están armando nuclearmente, en cualquier momento puede estallar, esto es indudable, es indudable. Así que estamos en tiempos realmente terminales. Siempre vamos a decir que entre los dos adversarios, Europa y Rusia, nosotros nos volcamos del lado de Europa, pero por una razón, en última instancia, como explicamos muchas veces, práctica. Porque el imperialismo ruso es un imperialismo más opresivo, o ultra opresivo, expansionista, en cambio el otro no, el otro es más conservador de sus fronteras y aparte permite el ejercicio de libertades como esta que tenemos ahora. Porque realmente si nosotros estuviéramos, ustedes imagínense lo que sería bajo una tiranía soviética o rusa, poder dar un programa como este, en donde dijimos las cosas que acabamos de mencionar, que el Estado tiene que estar fundado en Dios. Imagínense, es todo lo contrario de lo que sostiene la ideología eurasionista, o sea, Putin y todo lo demás. Así que, bueno, son hechos que en cualquier momento van a eclosionar, que tenemos que tener presente. Y bueno, ya lo último que nos queda es hablar de la República Argentina, que como dijimos al comienzo, ¿no? Siempre recordando a Tocqueville, que cuando decía es el lugar donde, refiriéndose a los Estados Unidos, es el lugar donde las cosas suceden antes, yo creo que la Argentina, a través de esta etapa que estamos viviendo con este payasesco personaje, es el paradigma de la decadencia, del fin del Kali Yuga, porque yo creo que ya algo como esto ya no puede existir. Sí, esto es insuperable. Porque fíjense, acá hay un detalle que yo quiero mencionar aquí, creo que en algún momento lo mencioné, pero es tan carnavalesco esto, que realmente llama poderosamente la atención, que el famoso caso de los perros clonados de este sujeto impresentable, que ha postergado su instalación en la quinta presidencial de Olivos, debido a que él tenía 5 perros clonados, clonados de un perro que se le murió, un tal Conan. Miren de las cosas que nos tenemos que estar ocupando. Pero fíjense que de ese perro, él clonó 5 perros, y resulta ser que cuando él gana las elecciones, y esto no es una cosa así nomás, él dedicó su triunfo a los 5 perros, no se los dedicó a la madre, al padre, qué sé yo, a su partido, a su novia, no, a los perros se lo dedicó. Bueno, esto tiene una explicación que yo creo que se vincula también con todas estas actitudes místicas, pero místicas de baja estofa que tiene. Es como un regreso al totemismo. Exacto, exacto. Fíjense, aquí me hace recordar a René Guénon cuando analizaba el famoso culto de Set. Guénon vivió en Egipto y él comentaba, ¿no?, que cuando la sociedad egipcia decae, ¿no?, porque fue una civilización áurea, gloriosa, fundada en valores espirituales elevadísimos,
pero cuando decae, ¿qué es lo que sucede? Se rinde culto a los animales. Y había una famosa religión que era la religión de Set, que se rendía culto a un asno. Y Guénon siempre comenta de que él fue perseguido cuando estuvo en Egipto por ciertas logias que había allí que le rendían culto a Set. Hay un caso interesante que en un determinado momento él le comenta a Julius Evola en una correspondencia que él estuvo como paralizado, porque le habían hecho como magia negra, brujerías. Entonces, yo pienso que no es, volviendo al caso de Milei, y no es totalmente inocente esta cuestión, porque evidentemente tiene que haber algún condimento de magia negra, porque si él le agradece a los perros, él debe haber pensado que a lo mejor ciertos sortilegios efectuados con los perros fueron los que le permitieron ganar las elecciones, porque sí, evidentemente fue un hecho muy curioso que este sujeto pudiera ganar las elecciones, fue algo que a todos... la cantidad de votos. Además. Sí, y fíjense, claro, porque todo esto viene al caso, porque parece ser que uno de los perros se murió, ¿no? Y ya no son 5 sino 4. Entonces le preguntan a este sujeto de adorno que tiene, se llama Dorni para colmo, ¿no? Este vocero que tiene, le preguntaron, alguien le preguntó, le digo, pero es que son 4 o 5 los perros. Dice, ¿qué importancia tiene? No, tiene mucha importancia eso, porque estamos regidos por un gobernante que aplica magia negra. O sea, que evidentemente su poder, digamos así, sus movimientos están fundados en estos pases mágicos, ¿no? De hecho, él utiliza una medium para comunicarse con ellos. Exactamente, y la hermana parece que tiene que ver también con eso, pero además fíjense la importancia que le da el tema de los perros, porque por eso este señor dice no tiene importancia. No, el bastón presidencial de este sujeto tiene la cabeza de los 5 perros. Claro. Lo podemos exhibir acá, es un dislate, eso es la primera vez que se ve una cosa así. Así que, bueno, esto es una reflexión final que yo hago, evidentemente, los tiempos, está sucediendo algo parecido a lo que sucedió en la civilización egipcia, que justamente en los tiempos terminales de esa civilización es cuando empezaron a acudir estas logias satanistas que le rendían culto a las bestias, a los animales. De hecho, él negó, viste que le hicieron 3 bastones de mando provisorios de leones, con leones, que es un símbolo solar, y él eligió el símbolo más bajo. Y lógico, sí, no, porque el león lo utilizaba como, digamos así, como una propaganda. Pero es por el pelo nomás, el que le dicen el león. ¿No? El león sí, por la cabecera que tiene. Sí. Exacto, pero los perros porque le dan ciertos poderes mágicos de magia negra que le está solicitando, evidentemente, ¿no? Y bueno, y el hecho de que se le haya muerto un perro también explica sus desplantes, porque ha tenido toda una serie de desplantes inverosímiles, ¿no? Yo nunca vi un presidente que diga palabrotas en público. Cuando un presidente tendría que ser un modelo, un ejemplo, un paradigma, acá tenemos un sujeto que está diciendo las palabras más soeces, más impronunciables, porque da vergüenza ajena, realmente. Y bueno, yo insisto que estamos en la época de Kali Yuga y nos esperan, bueno, acá en Argentina nos espera ya cualquier cosa, vamos a tener un paro general en la semana que viene, así que no quiero ni pensar lo que va a pasar en este país. Bueno, creo que hemos desarrollado bastante el programa, hay muchísimo más para decir, pero no quiero aburrir a los lectores, a los oyentes, y creo que hemos dicho las cosas principales. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.